Bienvenidos. En este análisis técnico vamos a meternos de lleno en las bases de cálculo y en los principios de ingeniería geotécnica que nos aseguran que un muro Kreiner va a ser estable. A ver, para empezar, ¿qué es exactamente un muro Kreiner desde el punto de vista de la ingeniería? Pues es, en esencia, un muro de contención por gravedad. Y esto es fundamental. Significa que es su propio peso el que se encarga de contrarrestar los empujes del terreno. Esa es la base de todo su funcionamiento. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Vemos una estructura que es, al final, madera y tierra. La cuestión es, ¿cómo aplicamos las herramientas de cálculo, los números, para demostrar de forma rigurosa que estas soluciones de bioingeniería cumplen con todos los requisitos de seguridad? Para responder a esa pregunta vamos a seguir una ruta muy lógica. Primero, calcularemos las presiones clave que actúan sobre el muro. Después, verificaremos que no haya riesgo de vuelco ni de deslizamiento. Luego nos meteremos a diseñar los componentes, los troncos y anclajes. Y para terminar, lo veremos todo aplicado a un caso práctico. Venga, pues vamos con el primer punto, el cálculo de las presiones. Es que antes de poder decir si algo es estable o no, lógicamente tenemos que saber qué fuerzas están actuando sobre ello, cuantificarlas con precisión. La fuerza principal, la que más nos va a preocupar, es el empuje activo del terreno, o sea, la fuerza que ejerce el propio suelo que estamos conteniendo. Y ojo, para esto usamos la teoría de Coulomb. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de otras como la de Rankine, tiene en cuenta algo súper importante: el rozamiento que hay entre la parte de atrás del muro, el trasdós, y la tierra. Y aquí está la fórmula. Fijaos en un detalle que es absolutamente clave. La altura, la h, está elevada al cuadrado. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que si duplicamos la altura del muro, el empuje no se duplica, se cuadruplica. Por eso la altura es el parámetro más crítico y sensible con el que vamos a jugar en el diseño. Aquí tenemos desglosado qué es cada cosa en la fórmula. De todas estas variables, hay dos que son especialmente importantes: K, el coeficiente de empuje activo, y delta, que es el ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro. Estos dos parámetros son los que modelizan matemáticamente cómo se llevan la madera de nuestro muro y el tipo de terreno que tenemos. Pero claro, no solo la tierra empuja. Sobre todo si estamos en un río, tenemos que pensar en el agua. Y el agua nos complica las cosas de tres maneras. Primero, con la presión hidrostática, el empuje directo del agua. Segundo, la subpresión, que es una fuerza que empuja hacia arriba desde la base y nos quita estabilidad. Y tercero, que el suelo se satura, pesa más y por lo tanto empuja más. Y esto nos lleva a un punto que a veces es contraintuitivo. La situación más peligrosa no es durante la crecida, sino justo después, cuando el agua baja. ¿Por qué? Porque el terreno sigue empapado, saturado, empujando con toda su fuerza, pero ya no tenemos la ayuda del agua del río que hacía de contrapeso. Esa es la hipótesis de cálculo para la que tenemos que diseñar sí o sí. Vale, ya sabremos qué fuerzas actúan. Ahora vamos a lo siguiente: verificar que el muro no va a fallar. Y en un muro de gravedad hay dos formas principales en las que puede fallar: o vuelca o desliza. Aquí se ve perfectamente esa especie de batalla de fuerzas. Por un lado, las que ayudan a que todo se quede en su sitio, las estabilizadoras, como el propio peso del muro, y por otro, las que intentan desestabilizarlo, como el empuje del terreno. La clave, obviamente, es que ganen las primeras. Y para asegurarnos de que ganan con margen, usamos lo que llamamos un factor de seguridad. Lo estándar en ingeniería es pedir un mínimo de 1,5. Esto significa que nuestras fuerzas buenas tienen que ser, como mínimo, un 50% más grandes que las malas. Para el vuelco, lo que hacemos es comprobar los momentos, es decir, la capacidad de esas fuerzas para hacer girar el muro sobre su base. El momento que lo estabiliza, que viene sobre todo de su propio peso, tiene que ser al menos 1,5 veces mayor que el momento que intenta volcarlo. Y para el deslizamiento es parecido. Sumamos todas las fuerzas horizontales que se oponen al movimiento, como el rozamiento en la base, y las dividimos entre las que lo provocan. De nuevo, el resultado tiene que ser mayor que 1,5. Perfecto, ya hemos comprobado que el muro como un todo es estable. Pero ahora tenemos que hacer zoom y ver si sus piezas aguantan. Vamos a diseñar los troncos y los anclajes para asegurarnos de que no se rompa ninguna parte por dentro. A ver, ¿cuál es la pieza que más sufre en todo este entramado? Pues es bastante lógico, el tronco horizontal de más abajo. Se tiene que comer, por así decirlo, toda la presión del suelo que tiene por encima. Y para comprobar que ese tronco aguanta, usamos esta inecuación. Es muy sencilla. Nos dice que la tensión que le estamos metiendo por la flexión, que es sigma md, tiene que ser más pequeña que la resistencia que tiene la madera de por sí, que es FMD. Este valor FMD depende del tipo de madera que usemos, claro.
Luego están los anclajes de acero, las grapas, que fijan el muro al suelo. Aquí hay que comprobar 3 cosas. Primero, atracción, que no se rompan si algo intenta levantar el muro. Segundo, la longitud de anclaje, para que no se arranquen del terreno. Y tercero, acortante, para que no se partan por las fuerzas de deslizamiento. Y al final, todo este trabajo de cálculo sirve para acabar creando herramientas así de prácticas. Tablas como esta nos permiten de un solo vistazo saber qué diámetro de tronco necesitamos según la altura del muro y el tipo de suelo que tengamos. Muy útil para el día a día del diseño. Bueno, ya hemos visto toda la teoría. ¿Qué tal si lo aplicamos ahora a un caso práctico para que todo termine de encajar? Imaginemos esta situación. Tenemos que diseñar un muro de 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho. Está en la orilla de un río y conocemos las características del suelo, el tipo de madera que vamos a usar y los anclajes. Son nuestros datos de partida. Metemos todos estos datos en nuestras fórmulas y aquí están los resultados. Obtenemos un factor de seguridad al vuelco de 3,55 y uno al deslizamiento de 2,50. El veredicto, por tanto, es claro, seguro. Ambos números, 3,55 y 2,50, están muy por encima de ese 1,5 que nos pedían como mínimo. Así que, desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica, este diseño es totalmente válido y seguro. Y con esto, el análisis puramente estructural estaría terminado. Pero aquí viene la magia de la bioingeniería, y la pregunta que lo cambia todo. Hemos demostrado que la estructura de madera es estable para los primeros años, pero ¿qué pasa cuando esa madera empiece a degradarse? ¿Cómo toma el relevo la vegetación para que el muro siga siendo estable dentro de 50 años? Ahí es donde esta técnica demuestra su verdadero potencial.